¿Qué veo de un lado y qué veo del otro? ¿De acuerdo? Por decir, de la póstero anterior, del lado izquierdo o el borde izquierdo es arriba la vena cava. En la parte de en medio, pues será la aurícula derecha y hasta abajo la vena cava inferior. ¿De acuerdo? O sea, si yo dibujo aquí mi placa, sería la vena cava, todo lo que sería el ventrículo derecho, bueno, la arteria pulmonar, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Y si dibujo del lado izquierdo, sería prácticamente aquí el borde de la aorta, el borde de la pulmonar, la concavidad de la aurícula izquierda que no debe estar, el tercer borde que es el ventrículo izquierdo, y listo, ya tengo ahí mi silueta cardíaca, ¿de acuerdo? Lo pasé del otro lado el dibujito, pero bueno, sería ya este. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces tengo el primer borde, el segundo borde y el tercer arco, ¿ok? Y aquí si la aurícula izquierda crece, se vería el que llamamos cuarto arco. ¿Dudas con eso? Ok. Y las patologías, ¿cómo se ve el crecimiento de la aurícula derecha? Que se vería un crecimiento para acá. El de la aurícula izquierda, que es el cuarto arco, más la rectificación del bronquio izquierdo, y se podría llegar a ver aquí una segunda silueta del ventrículo derecho que me lo va a apuntar hacia arriba como un zapato sueco, el del ventrículo izquierdo que normalmente se ve hacia abajo más grandota, y el de la aorta que se puede llegar a ver como más grande por acá, ¿de acuerdo? O en la silueta que se ve atrás, la aorta a veces la puedo llegar a ver y que se vea más grande. También recordar la hipertensión venocapilar y el edema agudo pulmonar. La hipertensión, acuérdense que se empiezan a ver ya aquí arriba como astas de reno, aquí arriba, y el edema agudo pulmonar es cuando ya tengo aquí como alas de mariposa. ¿Dudas con estas? Ok. Del resto de cosas acá, tranquilos. No echen tanto estudio acá, a estos dos sí, ¿de acuerdo? Después, del electrocardiograma. Del electrocardiograma, cosas importantes. Pues, ¿qué es? ¿Cómo tomarlo? ¿En dónde colocar los electrodos y todo? Y evidentemente la secuencia de interpretación, que esto de aquí, necesito que se lo sepan de memoria, ¿ok? Necesito que se lo sepan de memoria. Calibración, ritmo, frecuencia, eje, onda P, PR, QRS, CT, QT medio, QT corregido y los hallazgos. ¿Sí? Ok. Ahora, cosas muy importantes es recordar cuál es la P normal y cómo sé cuándo es anormal, es decir, los crecimientos auriculares. ¿Cuándo es un PR normal y cuándo son anormales? Es decir, bloqueos auriculoventriculares y síndromes de preexcitación. ¿Cuándo es un QRS normal y anormal? Es decir, sacar un Sokolov y valorar los bloqueos de rama. Un ST normal y anormal, es decir, que normalmente es isoeléctrico y cuando tiene elevación o cuando tiene infradesnivel, ¿de acuerdo? La onda T normal y anormal, que normalmente es asimétrica, y la anormal que normalmente es simétrica, ¿de acuerdo? Aquí no lo pude dibujar muy bien, pero es simétrica. El intervalo QT normal y anormal, de dónde a dónde se mide, y entender muy bien lo de isquemia, lesión y necrosis. Recuerden que la necrosis es la presencia de una onda QS o de una onda Q que sea patológica, que esté muy grandota y más profunda, ¿de acuerdo? Y lo de isquemia, lesión y necrosis, recordarles lo que les he enseñado varias veces, que recordar que se va muriendo el corazón desde adentro hacia afuera, es decir, desde de endo, se muere hacia hacia epicardio, ¿de acuerdo? Que la onda T ve lo que es isquemia y el ST lo que ve es la lesión, ¿ok? La lesión.
que cuando la isquemia es subendocárdica es para arriba, es una onda T hacia arriba, grandota, simétrica. Cuando tenemos isquemia subepicárdica es una onda T negativa. Cuando tenemos lesión subendocárdica es un ST infradesnivelado. Y cuando tenemos lesión subepicárdica es cuando tenemos un ST supradesnivelado. ¿De acuerdo? Y recordar que para decir esto tenemos que ver tenemos que ver a las caras del electrocardiograma, que tenemos la cara inferior, que la cara inferior está formada por ¿qué derivaciones? ABF. 1, 2 de ABF. ABF. D3 y ABF. ¿Ok? D2, D3 y ABF. La cara lateral alta, ¿cuáles son? B1 y ABL. La cara lateral baja, ¿cuáles son? B5 y 6. Perfecto, 5 y 6. Septal, B1 y B2. B1 y B2. Anterior, B2 y B4. B3 y B4. 3 y 4. Anteroseptal, 1, 2, 3 y 4. Anterior, completo, o sea, un anterior extenso, D1, D2, D3, D4, D5, bueno, B5, B6, D1 y ABL, ¿ok? O sea, toda la cara así grandota. Y recordar que, eso pónganme atención, los infartos de la cara inferior normalmente son de la coronaria derecha. ¿De acuerdo? Ahora, recordar que en el electrocardiograma, además de mi onda P, de la onda QRS y de la onda T, existe una última onda. ¿Qué última onda hay? La onda U, que está dada por la repolarización de las zonas más basales del ventrículo, de los ventrículos, ¿de acuerdo? Y es una onda que casi nunca vemos, pero cuando la llegamos a ver cobra importancia porque me puede haber de alteraciones de los electrolitos. Y es, yo tengo mi onda P, mi QRS, mi onda T, y a veces se llega a ver una última ondita por ahí que se llama onda U, que es la repolarización de las zonas más basales o la última fase de la repolarización ventricular, ¿de acuerdo? La conducción aurículo-ventricular es la distancia del PR y cuando tenemos una preexcitación es cuando mi PR está más cortito. ¿Dudas con eso? Para valorar la hipertrofia del ventrículo izquierdo tengo que ver las cosas con el Sokolov. Y el Sokolov se mide ¿cómo? Por el complejo, ¿qué tan largo está el QRS? Perfecto, ¿qué tan grandote está el QRS y cómo lo mido? Con la onda R más grandota de B5, B6, más la onda S más profunda de B1, B2. Y la suma, ¿cuánto me tiene que medir? Mayor de 35, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, yo cuando vea o sea, si yo les llego a poner algún electro así y les pregunto, oye, ¿cuál es una isquemia subendocárdica en la cara lateral alta? ¿Qué me tendrían que decir? Una isquemia en la cara. ¿Qué tengo? ¿Tengo una onda ST o una onda T anormal? Simétrica positiva en D1 y... No, en D1 y ABL. D1 y ABL. Tendría una onda T simétrica, grandota, positiva en D1 y ABL. Perfecto. Y si yo les digo que tengo una
lesión subepicárdica de la cara lateral baja, ¿cuál sería? Ese A ver. P tiene que estar positivo y ¿en qué? Lateral baja. B5, Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un infarto y una angina? La necrosis. No, bueno, sí, pero el tiempo ¿no? La presencia de Troponinas, enzimas. enzimas cardíacas positivas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se vería un infarto en la cara inferior? ¿Qué me tendrían que describir completo? Tiene que haber presencia de enzimas positivas, tiene que haber Perfecto. una onda profunda y D2, D3 y ABF tiene que estar ahí. Perfecto. Y ese infarto podría ser, dependiendo, si es un infarto agudo, tendría que haber elevación del segmento CT, ¿ok? Y si es un infarto antiguo que no se reperfundió, habría una onda Q. ¿Eso quedó claro o no quedó claro? Sí. Perfecto. Ahora, el electro hay que identificar y saber muy bien cuáles son las ondas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dudas con esto? Doctor, entonces yo sé que cuando hay un infarto no siempre se va a presentar la onda Q. Es una buena pregunta. Si yo tengo un infarto agudo, que en ese momento se está tapando la arteria, yo veo elevación del segmento ST. El infarto el infarto agudo con elevación del segmento ST es el que tiene elevación del segmento ST. Si yo no reperfundo a mi paciente y no le abro la arteria, este ST va a ir evolucionando, como viene ahí en la presentación que inclusive les pasé, va a empezar a aparecer una onda Q. Y si sigue sin reperfundirse, ¿qué va a ir pasando? Pues que la onda Q se va a ir haciendo cada vez más profunda hasta que eventualmente tras algunas semanas se vea únicamente una onda Q. Casi se vería como una rama derecha, pero no tiene primer vector y la onda Q está profunda y grandota, ¿de acuerdo? Porque esa zona del miocardio que voy a dibujar aquí un corazoncito, qué feo me quedó en el corazón, pero toda esta zona de aquí se murió, toda esa zona tiene necrosis, y como tiene necrosis, no hay actividad eléctrica, y si no hay actividad eléctrica, el electrocardiograma no registra ningún tipo de voltaje aquí, pero sí registra todos los voltajes que se están alejando de esa zona. Por eso se ve una onda negativa. ¿De acuerdo? ¿Eso quedó claro? Doctor, ¿y cómo lo diferenciamos con una lesión subepicárdica? Que dicen que hay elevación de ST. Porque el infarto con elevación del segmento CT es una lesión subepicárdica. O sea, la lesión subepicárdica es igual, es lo mismo que un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Tal y vale? Perfecto. Entonces, ¿de electro quedó ya todo claro? Sí. Ahora, pasemos al siguiente tema. El siguiente tema son arritmias, ¿ok? De arritmias, lo más importante que necesito que estudien es los tipos de extrasístoles, si son ventriculares o si son auriculares, y necesito que estudien muy bien fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? ¿Cómo se ve en el electro? ¿Qué es el CHA2-VASc y el HAS-BLED? Y el tratamiento, que el tratamiento incluye el control de ritmo, el control de frecuencia y la anticoagulación. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Sí. Entonces, yo es posible que les pueda llegar a poner de repente... bueno, ahorita les explico otra cosa. Pero yo es posible que les pueda llegar a poner algún electro o alguna cosa que tenga fibrilación auricular y les pregunte, pues, ¿qué CHA2-VASc tiene según el caso clínico? ¿Qué HAS-BLED tiene según el caso clínico? ¿Cuál sería el tratamiento que le daríamos? Yo les puedo poner diferentes opciones de tratamiento y ustedes tienen que elegir cuál sería el correcto, ¿de acuerdo? Y de las extrasístoles, a lo mejor les pongo algunos electros que tengan extrasístoles
y tendrán que identificarme si la extracístole es auricular o ventricular, ¿ok? Ahora, recordar que del electro también vimos que del electro vimos que la onda P puede ser anormal, ¿de acuerdo? Y que el crecimiento auricular izquierdo, ¿cómo se ve? Con una P ancha y grandota. Y el crecimiento del ventrículo derecho se ve con una onda P alta y picuda, ¿de acuerdo? Más de 2.5 cuadritos por 2.5 cuadritos. ¿Eso queda claro? ¿Cuánto mide cada cuadrito a lo largo? 2.4. Entonces, 2.5 cuadritos, ¿cuántos cuadritos tienen que ser? ¿Cuánto? ¿Qué preguntó, doctor? 2.5 cuadritos, ¿cuántos milisegundos son? 0.1. Más o menos, o sea, 100 milisegundos, ¿de acuerdo? O 0.1, ¿sale y vale? Entonces, el crecimiento auricular izquierdo es cuando la onda P mide más de 100 milisegundos. Y el crecimiento de la aurícula derecha es cuando, ¿qué? Cuando mide más de 0. ¿Qué? 25 minivolts. Porque cada cuadrito chiquito hacia arriba, ¿cuánto mide? 0.1 minivolts. ¿De acuerdo? ¿Eso quedó claro? Sí. Ok, ahora vamos a la siguiente parte. De arritmias con esto, ¿de acuerdo? Ahora, de hipertensión. De hipertensión, ¿qué cosas son importantes de hipertensión para su examen? Pues bueno, de hipertensión tenemos que saber. Denme un segundito, ¿eh? Ok. ¿Cuál es la definición de hipertensión? Y tenemos que conocer tanto la guía americana como la europea, ¿de acuerdo? Las dos son importantes. Les anticipo un poquito que estudien lo mejor que puedan la americana, ¿ok? También necesito que estudien la europea, pero la americana, estudienla un poquito más, ¿ok? Recordar que hay causas primarias y secundarias, y que las secundarias lo mejor que podemos hacer es mandar al paciente a que se estudie de la mejor manera para poder curarlo de la presión alta. ¿Y dónde vamos a estudiar las secundarias que son más complejas? Pues en un nivel de tercera atención, ¿de acuerdo? O sea, a un hospital grandote donde tengamos todas las subespecialidades para que ese paciente se aborde mejor, ¿ok? Recordar que a la hipertensión hay que abordarla o tener un abordaje diagnóstico. ¿Y este abordaje diagnóstico qué es? Pues bueno, identificar que el paciente está hipertenso. Ya que identifiqué el paciente que está hipertenso, saber qué grado de hipertensión tengo y valorar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular extra que tiene, es decir, los modificables y los no modificables, y evaluar si hay daño a órgano blanco, ¿ok? Es decir, si ya tengo daño renal, si ya tengo daño oftálmico, si tengo hipertrofia ventricular izquierda, con todos los estudios complementarios que vimos en la clase de hipertensión. Ya que hice esto, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí lo puedo tratar a mi paciente. ¿Dudas con lo que acabo de decir? No, doctor. Y recordar que cuando trato al paciente, ¿qué tengo que hacer con el tratamiento? Pues no importa mucho qué medicamento use, el medicamento usado, no importa mucho eso, sino lo importante es tratar de bajarle la presión. Evidentemente, el medicamento que yo use o el que quiera usar dependerá mucho de las enfermedades que tenga el paciente, de algunas indicaciones precisas que yo pueda elegir y de los efectos secundarios que cada medicamento me pueda llevar o me pueda dar, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo un paciente con 5 de creatinina que todavía no está en diálisis, tiene hipercalemia, pues trataré de evitar ¿qué? Pues los yecas y los aras y los que ahorran potasio, ¿estamos de acuerdo? Como la espironolactona, ¿no?
y a lo mejor daré calcio antagonistas. Pero, por ejemplo, si mi paciente tiene asma o tiene insuficiencia arterial periférica, ¿qué evitaré? ¿Qué medicamento evitarían si el paciente tiene asma? Un beta bloqueador. Perfecto, un beta bloqueador, ¿ok? Ahora, de esta parte de acá, del abordaje diagnóstico, les repito, recordar que siempre hay que tratar de identificar que está el paciente hipertenso, saber en qué grado está e identificar los factores de riesgo cardiovascular, y después de eso ya lo voy a ir a tratar. Del abordaje diagnóstico y el seguimiento veamos también el americano, en donde viene, si la presión está alta, normal alta, ¿qué haré? Lo evalúo en X cantidad de tiempo. Si el paciente está hipertenso grado 1 o grado 2, ¿qué haré? Lo evalúo cada X cantidad de tiempo y le inicio tratamiento y lo reevalúo al mes o a los 3 a 6 meses o así. Esa parte es importante, ¿de acuerdo? Y recordar que hay causas primarias y secundarias. ¿Y en quién voy a pensar que tienen los secundarios? Pues en pacientes muy jóvenes o en pacientes que estaban bien controlados y de repente se echaron a perder, o en pacientes que tengan alguna comorbilidad extra que me pueda orientar a que sea secundario. ¿De acuerdo? De los fármacos también, del tratamiento, recordar, pues les digo, todas las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de los medicamentos, ¿de acuerdo? Y, ¿qué más? Ok, prácticamente esto, ¿ok? Ahora, regresemos un poquito a electro, para que no haya duda, ¿ok? Del electro, si les llego a pedir algún electro, cosas importantes que seguramente les voy a pedir es que me calculen o me digan qué ritmo tiene, que me calculen la frecuencia cardíaca, y que me calculen el eje. Eso seguro les voy a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces necesito que sepan saber el ritmo, necesito que sepan calcular la frecuencia cardíaca y que sepan calcular el eje. Y del eje no quiero que solamente me digan, el eje está hacia abajo y hacia la izquierda es normal. No. Necesito que me digan si está a 0 grados, si está a 90 grados, si está a 30 grados, si está a 60 grados, o inclusive si llega a estar aquí en medio, a 75 o a 45, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a hacer eso? Con el método del paralelogramo y tratar de identificar hacia dónde está más cerquita o así. Si les queda duda o así, lo que pueden hacer es un poquito, y voy ahorita a tratar de descartar toda la parte de las plumas, borrar pluma, listo. Si les queda alguna duda de eso, ¿qué van a hacer? Pues muy fácil. Si, por ejemplo, yo veo que cuando saquen el eje, les da un eje por aquí, ¿a cuánto está este eje? A 75 grados. Porque 60 es aquí, 30 es por aquí y 90 es aquí, ¿ok? Entonces estaría a 75 grados, a la mitad. ¿Cómo podríamos saber un poquito mejor cómo está esto? Pues bueno, porque yo veo ABF positivo y D2 lo veo también positivo. Entonces tiene que quedar por aquí en medio entre D2 y ABF. Del eje necesito muy bien que conozcan bien esto, que esto es el sistema hexaxial de Bailey. Y necesito que lo sepan tratar y lo sepan ver. Y les repito, del electro les puedo preguntar qué ritmo tiene, qué frecuencia tiene, cómo está el eje, qué diagnóstico le ven al electro, y del diagnóstico a lo mejor les puedo preguntar qué tratamiento le podrían llegar a dar, ¿de acuerdo? Esos pueden ser con algunos casos clínicos seriados que yo puedo llegar a ponerles, ¿ok? Ahora, de enfermedades del pericardio, cosas que necesito que aprendan muy bien es pericarditis aguda, ¿ok? ¿Cuál es la clínica de la pericarditis? ¿Cuál es la clínica de la pericarditis? ¿Cuál es el diagnóstico cómo hago el diagnóstico de pericarditis aguda? Que sería, ¿cuál? Pues la clínica más el electro
más algún marcador que tenga por ahí de inflamación, más ¿qué más? El frote pericárdico y datos de imagen que esté anormal el pericardio. ¿Y cuál sería el tratamiento? Que el tratamiento que damos que son AINES o aspirina a altas dosis, ¿de acuerdo? Más reposo, ¿ok? Y recordar que la pericarditis aguda puede tener algunos cambios electrocardiográficos que son muy claros, que son el infradesnivel del PR, la elevación del segmento CT como en bandera, y que esta elevación es difusa. No la veo en una sola cara, sino la veo en muchas caras, ¿de acuerdo? Y que puede tener complicaciones como el derrame pericárdico o el tamponade cardíaco o la pericarditis constrictiva. ¿Dudas con eso? No, doctor. Evidentemente, en este parcial, ¿qué vimos? Pues en este parcial vimos dos patologías muy importantes, la pericarditis aguda y la cardiopatía isquémica. Y las dos enfermedades se presentan como ¿qué? Como dolor precordial. Entonces, también es importante que sepamos el diagnóstico diferencial del dolor precordial, que puede ser un dolor pericárdico, que puede ser un dolor de cardiopatía isquémica, o puede ser dolor de una disección aórtica, o puede ser dolor de una tromboembolia pulmonar, o puede ser dolor de alguna cuestión gastrointestinal, o puede ser dolor osteomuscular, ¿de acuerdo? Osteomuscular. Y habrá que pensar, pues, ¿qué puede tener el paciente? Porque a lo mejor les pongo algún caso que tiene dolor precordial y resulta que es una disección aórtica. O les pongo un dolor precordial y resulta que es un dolor osteomuscular. O les pongo alguna causa de dolor y resulta que sí es cardiopatía isquémica. Entonces tendrán que poder diferenciar ese dolor y saber qué tratamiento le van a dar al paciente. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Finalmente, de la cardiopatía isquémica, del repaso, saber que está causada por aterosclerosis, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, qué es la crónica estable y lo más importante de acá, esto es probablemente lo más importante, lo que con más necesito que estudien, la cardiopatía isquémica aguda o lo que llamamos síndromes coronarios agudos. Y los síndromes coronarios agudos se dividen en angina inestable y en infarto. Y el infarto puede ser con elevación del ST o sin elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Entonces, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST puede ser o angina inestable o infarto sin elevación. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La troponina. Perfecto, las enzimas cardíacas positivas. Y de las enzimas, acuérdense que hay enzimas que se elevan muy rápidamente, como la mioglobina, y las que son muy específicas, como la troponina. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? No, doctor. Ok. Y si tenemos elevación del segmento ST, pues esto será un infarto agudo con elevación del segmento ST. ¿Y el tratamiento cuál es? La reperfusión. Y la reperfusión. Y de la reperfusión puede ser con trombolíticos o con angioplastía o cateterismo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a elegir cuál? Pues siempre será mejor la angioplastía, pero si no la tengo disponible en menos de 120 minutos, ¿qué tendré que hacer? Trombolizar al paciente, ¿de acuerdo? Y recuerden que cuando trombolizamos a un paciente, ¿a quién trombolizamos? Al que tiene, terminan 10 minutos, yo creo que sí alcanzamos a acabar. Denme un segundito. Ok, cuando trombolizamos al paciente, ¿cuándo lo vamos a trombolizar? Cuando tiene elevación del segmento ST. Si no hay elevación, no trombolizo aunque sea un infarto, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? No, doctor. Ahora,
hay complicaciones del infarto. Y estas pueden ser la falla cardíaca, la ruptura ventricular, la pericarditis postinfarto, o la pericarditis del infarto, o las alteraciones de la conducción. Y como la coronaria derecha es la que más irriga los sistemas de conducción, pues es cuando se infarta la coronaria derecha o el ventrículo derecho, es cuando más alteraciones de la conducción tenemos. Cuando más alteraciones de falla cardíaca o de ruptura es cuando se infarta la descendente anterior o las de la coronaria izquierda. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Te puedes repetir lo de la coronaria izquierda? Cuando se infarta la coronaria izquierda puede haber más datos de falla, porque es la que irriga el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y finalmente recordar que el tratamiento del infarto se basa en MONA. Y habrá que darle MONA a los pacientes y buscar si tenemos alguna contraindicación para darle morfina o oxígeno, nitroglicerina o aspirina o anticoagulante o el segundo antiagregante, ¿de acuerdo? Pero siempre habrá que darles MONA, ¿ok? ¿Qué más? Pues yo creo que es como de lo más importante, ¿de acuerdo? Recordar que de las causas de pericarditis, vamos a pericarditis, pues la causa más común de un problema pericárdico, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la causa más común de una pericarditis aguda? Un infarto. No, un infarto. Imagínate, si fuera lo más común, pues habría muchos infartos, ¿no? Infecciosa. Infecciosa. ¿Y de las infecciosas cuál? Respiratoria. La viral, ¿ok? Y que cuando yo reviso el paciente puede tener un frote. Y el frote tiene ¿cuántos componentes? 3 componentes. ¿Y dónde lo escucho mejor estos componentes? ¿En el foco cuál? Tricuspideo. ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que al momento, con eso, está más que bien para el repaso de su examen. ¿De acuerdo? Hay 2 o 3 preguntas que les hice ahorita muy concisas y muy precisas que pues ahorita no me pudieron contestar, como por ejemplo esta de la viral o lo del frote o algunas cositas pues que sí es importante que ya supieran porque pues el examen es en 2 días, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, voy a cerrar esta sesión porque se va a apagar en 6 minutos. Me vuelvo a conectar y en lo que me conecto descansen o que les dé aire y esto, le vuelvo a mandar a Beli algún contacto para que se conecten y resolveré durante 15 minutos dudas. ¿Sale y vale? Entonces, aquí alguien me escribió en el chat, le mandamos saludos y que se mejore. Muchas gracias. De todas maneras, yo creo que sí los veo ya el viernes porque les digo que ya ayer ya no hice fiebre. Y hoy me siento mejor, por eso yo creo que es como una intoxicación o algo que me pasó. Entonces, los veo ahorita en unos 4 o 5 minutitos, ¿de acuerdo? Es aquí que me mandaron un correo electrónico de Jessy, ¿qué hago con...? Ok, listo. Órale, bye.